Los saludo desde el Hotel Tequendama Inn Estación y les doy la bienvenida a este panel que tenemos hoy en el cual discutiremos la dimensión territorial ambiental del PIEDB. Cuando hablamos de la dimensión territorial ambiental, se busca identificar las soluciones de las debilidades territoriales y ambientales de la sostenibilidad y con formas de ocupación armónica, reconociendo la condición anfibia del territorio, tanto urbano como rural. Se requiere hablar de infraestructura de servicios públicos, sociales, vías, transporte multimodal y aquellas actividades económicas y productivas que aprovechen las potencialidades de la biodiversidad, respetando su vulnerabilidad ambiental. El reto de esta dimensión es ser el elemento que armonice las apuestas definidas con la Ley 1617 del 2013, que define a Buenaventura como un distrito portuario, industrial, biodiverso y ecoturístico, y además especial. Desde tu experiencia que has tenido por tus vivencias, tu trabajo y tu legado, ¿cómo armonizamos en el territorio de Buenaventura los intereses nacionales, regionales, departamentales y distritales, dada su posición geoestratégica? La armonización que debe tener este territorio debe ser una armonización institucional y a través de los instrumentos de planificación que existen. Me refiero a una armonización institucional porque desde la experiencia y de lo que he vivido en Buenaventura, lo que he evidenciado es que institucionalmente no ha habido una concurrencia en materia de los intereses y las perspectivas para avanzar en el desarrollo del territorio. Y eso se traslada en los instrumentos que institucionalmente cada actor tiene para cumplir su misionalidad. En ese sentido, considero que esta es una oportunidad de oro que tenemos en Buenaventura para avanzar en esa armonización. Eso implica armonizarnos en el plan de ordenamiento territorial, en el POT. Sí, tenemos 22 años sin POT en Buenaventura, o con un POT, desactualizado, que es una oportunidad que tenemos hoy. Y dado de que eso es un acuerdo de la Mesa de Territorio del Paro Cívico, pero es una meta que se ha puesto también la administración de la Buenaventura con dignidad. Es una oportunidad porque los diferentes actores, a la luz de ese instrumento, podamos colocar nuestros intereses y avanzar de manera conjunta. El PIEDB, el Plan de Desarrollo Especial Integral para Buenaventura, considero que es otro instrumento de mucha trascendencia, porque en este ejercicio que estamos haciendo justo de PIEDB, ha permitido que diferentes actores, la academia, los sectores comunitarios, los grupos étnicos, el sector privado, bien, confluyamos, el gobierno en sus diferentes niveles, confluyamos en un escenario para podernos avanzar en una visión conjunta de territorio. Y este ejercicio de PIEDB lo demostró en el ejercicio anterior que hicimos, donde fuimos capaces de sentarnos, academia, sector privado, gobierno y comunidad, y formular de manera conjunta un escenario apuesta, una visión de futuro al 2040. Considero que el Plan de Gestión Ambiental Regional de la Corporación de la CBC es otro instrumento clave que nos pone o nos debe poner a dialogar de la manera conjunta a propósito de la dimensión que estamos discutiendo aquí. Entonces, considero que la oportunidad de oro que tenemos nosotros hoy es eso, es sentarnos institucionalmente. Aquí mencioné a varias instituciones, pero pueden haber muchas más: la alcaldía, el gobierno nacional, la corporación, los pueblos étnicos, las comunidades, el movimiento cívico, y a partir de allí avanzar en esa formulación a partir de esos instrumentos. Y creo que a partir de agosto de este año se nos viene otra oportunidad importante a Buenaventura, porque comienza otro gobierno nacional. ¿Sí? Avanzamos en la formulación de un plan de desarrollo nacional donde consideramos nosotros que si tenemos armonizados estos instrumentos como el POT, el PIEDB, el pilar de la corporación, tenemos instrumentos articulados que de manera conjunta podemos decirle al gobierno nacional: hey, aquí tenemos una manera de cómo armonizar el territorio de Buenaventura, donde los distintos intereses estemos dialogando y vamos en función de una apuesta conjunta.
Bueno, tú hablaste de diferentes cosas que son bastante importantes señalar. Hablaste de las instituciones, hablaste de nuestra misma obligación de exigir y tomar un papel importante en todo esto. Y pues bueno, vuelvo y digo, nombraste muchas organizaciones. Quisiera preguntarle al señor Eric qué opinión tiene acerca de esto, si quiere agregar algo más o tienes una posición distinta. No, creo que coincidimos en cuanto a situaciones tales como las que ha planteado Axalón, es decir, la implementación del PDB, el Plan de Ordenamiento Territorial y otros temas que se vienen trabajando a nivel regional, nos va a ayudar mucho con este nuevo gobierno, porque el nuevo gobierno a partir del 7 de agosto, si pensáramos o si el país piensa a Buenaventura como un polo de desarrollo para el país, entendería la importancia de articular con nosotros, con el territorio, lo que necesita el país. Asimismo, pues eso favorecería lo que necesita Buenaventura para desarrollarse. Mire cómo es la paradoja. La paradoja está en que nosotros somos ricos en muchas cosas, pero carecemos de todo. Somos ricos en recursos hídricos, pero carecemos de agua. Si el gobierno nacional articula su plan de desarrollo con lo que nosotros tenemos aquí en Buenaventura, obviamente creo que en Buenaventura hemos cometido un error, y es que los planes de desarrollo de Buenaventura no se articulan con los planes de desarrollo del Estado, no se articulan con los planes de desarrollo del departamento, y obviamente si no estamos articulados con ellos, estamos totalmente a espaldas de lo que piensa la nación o lo que va a desarrollar el departamento. Pero a partir del 7 de agosto tenemos una gran oportunidad, y es que eso que se viene realizando en Buenaventura, como el PDB, el Plan de Ordenamiento Territorial, puede generar las condiciones para desarrollar el Buenaventura que todos queremos. El Buenaventura que todos queremos, por supuesto que sí. Tengo una pregunta para la señora Esperanza. Dadas las características de territorio anfibio, de mar y agua dulce del distrito de Buenaventura, ¿cuáles deben ser las apuestas y prioridades en materia de ordenamiento, acciones y proyectos estratégicos? Buenos días a todos, muchísimas gracias. Buenaventura es un territorio por sí desarticulado. Precisamente el mar, los ríos, los esteros nos separan en todo momento. Y parece que el imaginario nuestro al actuar también nos desarticula. Los procesos sociales mismos comienzan con una idea general y terminan desarticulados. Los actores, las acciones, las comunidades terminan desarticulándose en algún momento de los procesos sociales. En relación con el ordenamiento y los proyectos que deberíamos tener, pues hemos dicho muchos aquí, hemos propuesto muchos, hemos querido desarrollar muchos proyectos y procesos. En principio, cuando pienso en que somos ese territorio anfibio como se propone, uno piensa que entonces cada río y cada estero desarticula, cuando deberían ser entonces estas vías de comunicación que una al territorio, y que a través de esa unidad del territorio mismo físico se logren las unidades con relación a toda nuestra sociedad civil, nuestra sociedad institucional y todos los sectores diferentes que se desarrollan aquí en Buenaventura. Como propuestas de desarrollo, cuando tenemos este territorio que es mayoritariamente rural, pero que toda su población hoy vive prácticamente, como lo dice el mismo documento, el 80% en la zona urbana, ¿cierto? Enfocarnos entonces en zona urbana pensando en la población, pero luego dejamos como en un descuido o en un proceso desarticulado nuestra zona rural. Nosotros en Buenaventura nos falta asumir lo que somos. Nosotros no solamente somos los puertos, no solamente somos las playas, sino que somos un territorio que está mayoritariamente definido en unos territorios colectivos. Y hay que asumirlos para poder desarrollarlos, para poder hablarlos con fluidez, con tranquilidad, y saber que son ellos lo que de alguna manera
esa propuesta grande sale de allá porque es grande el territorio que ellos tienen, asumen y manejan. Entonces, cuando vamos a pensar en el ordenamiento del territorio, siempre estamos aquí, en esta zona urbana, que claro que nos dirige, que claro que nos representa, que claro que tiene ese enclave portuario tan importante. Sin embargo, tenemos que saber que todo ese territorio está rodeándonos y que hay que trabajar, asumir y avanzar con ellos en convertirnos en una área competitiva totalmente, no solamente la zona urbana. También pongo que los puertos como tal, toda esa zona que se sigue desarrollando, ¿cierto?, se articule a la ciudad, no solamente en sus propuestas de desarrollo portuarios, sino también de la manera en la norma, ¿sí? Nuestro plan de ordenamiento ya obsoleto, como lo hemos nombrado, ¿cierto?, tiene que actualizarse y la participación de estos sectores portuarios es definitiva, es fundamental. No podemos sin ellos. Y ellos tienen que saber que se requiere de esa institucionalidad y esas herramientas para podernos desarrollar. De manera que Buenaventura tiene que articularse y no necesariamente pensando en obras físicas, sino en ese movimiento o articulación de todos los diferentes sectores, para poder entonces sí proponer las obras que definitivamente nos den una mirada de ciudad y una mirada de ciudad en desarrollo. Gracias. Bueno, esto es una invitación entonces a toda nuestra población para que nos unamos más y aprendamos y conozcamos mejor nuestro territorio, conozcamos mejor las propuestas y conozcamos cuáles son las prioridades básicamente. Bueno, esto es un programa educativo para, vuelvo y digo, enseñarle e invitar a la población a que se una a este movimiento, a este gran movimiento. Yo quisiera complementar de pronto algo. Por supuesto. En lo que ha planteado la doctora Esperanza Solís. En ese sentido, creo que Buenaventura hoy tiene una oportunidad enorme. En el sentido en que en la mesa ambiente, ahorita John, si quiere, él puede profundizar eso, uno de los acuerdos que quedó con el gobierno nacional es la formulación e implementación de la política hídrica distrital. Creo que es uno de los pocos entes territoriales de este país que va a avanzar en tener su propia política hídrica distrital. Justo por lo que se planteaba la doctora Esperanza, nosotros tenemos 9 cuencas hidrográficas. En la zona urbana, según el decreto 020 del 2014 del Consejo Distrital, tenemos 17 cuerpos de agua dulce. Y no hemos contabilizado la precipitación y no hemos contabilizado las aguas subterráneas. Luego entonces esta política hídrica nos va a dar la oportunidad de nosotros tener cuantificado, digamos, en cifras concretas, todo ese potencial hídrico que tenemos. Tradicionalmente nosotros, a propósito, estamos sentados de espalda al mar. O sea, nosotros tenemos a Yurupari, a Malpelo, que son zonas marino-costeras que según los cálculos de parques nacionales, esas 2 áreas protegidas suman más o menos 5 millones de hectáreas, que son parte del territorio bonaerense y que nosotros hemos estado a espaldas de eso. El POT que nosotros tenemos hoy no incorporó en su planificación esos 2 ecosistemas. Luego entonces quise aprovechar este momento, como es un programa educativo, de que los y los bonaerenses sepamos de que hay una gran oportunidad. Se va a formular la política hídrica distrital, ya la unidad de gestión de riesgo hizo la licitación, ya hubo una empresa que se ganó la consultoría para que los bonaerenses estemos atentos a pensar desde esa política hídrica distrital como uno de los recursos más importantes que tenemos, no solo el portuario, como se dijo, sino que este es un gran potencial también. ¿Cómo podemos nosotros avanzar en la ordenación de ese recurso? Reitero, para elementos de conservación, como lo dice esta dimensión, pero también elementos para contribuir a la calidad de vida de nosotros como bonaerenses, pero también a nivel global, porque todos sabemos de que el mundo depende del recurso hídrico y de eso nosotros tenemos bastante. Hablamos de ecosistemas, hablamos de que muchas partes son bastante vulnerables y que no le hemos prestado mucha atención, que le hemos dado la espalda. Señor Gilberto, le hago una pregunta a usted. ¿Cómo desarrollamos en un territorio con alta fragilidad ambiental y vulnerabilidad social las infraestructuras físicas necesarias para cumplir la Ley 1617 del 2013, en especial las apuestas y proyectos portuarios, industriales, biodiversos y de ecoturismo
en el territorio. Bien, muy buenos días. Sea lo primero pues agradecer esta oportunidad, de alguna manera también de repetirnos, porque digamos todos estos temas los hemos venido tocando desde hace mucho rato y uno lo que encuentra es poca movilidad. Mira que estamos hablando de la ley de 16/17 de 2013, a 9 años. Y yo diría que lo primero que hay que hacer es desarrollar esa ley. Y en el caso particular del tema portuario, que yo prefiero, digamos, no quedarme solo en lo portuario, porque ese de pronto ha sido la visión que hemos tenido y en mi criterio errónea, porque yo prefiero más bien hablar del sector logístico, porque involucra todas las actividades del comercio exterior. Y la actividad portuaria pues se limita a la que se da en los muros hacia adentro. Entonces, y allí la ley 16/17, si desarrollamos los artículos 78, 79 y 80, nos brinda una gran oportunidad para no quedarnos solo en lo portuario. Ahí está pendiente, creo que el alcalde estaba pendiente, por fin, de presentar el proyecto de acuerdo para crear la autoridad portuaria. Pero cuando se habla de autoridad portuaria, hay gente que se asusta. La ley 16/17 ya la creó como autoridad portuaria al distrito. Entonces, la demora ha sido nuestra y entonces propondría es que se desarrolle cuanto antes esos 3 artículos de esa ley y eso nos permitiría no solo examinar, como planteaba bien Esperanza, los temas del sector portuario y su desarrollo, porque aquí, digamos, en el distrito traen un proyecto, le dan una concesión y esa va a impactar el territorio. Y finalmente nosotros tenemos que, como distrito, tener una posición frente a eso. Pero ¿con cuáles criterios vamos a tomar una posición frente a ese posible desarrollo portuario o logístico? Para ello, entonces, hay que desarrollar, como le digo, esos 3 artículos básicamente, y nos permitiría entonces no solo enfrentar el sector portuario, sino en lo que somos ricos, como planteaba Eric, ¿sí? La pesca. Pero la pesca, ¿cómo? Yo creo que ya se nos agotó la oportunidad y tenemos que salir a buscar socios estratégicos en el exterior, donde hacen las mejores prácticas y en las que podamos participar y desarrollar eso. Pero también me dice, oiga, ¿y la madera? Seguimos nosotros cortando madera acá en nuestras costas y despachándola al interior y luego compramos los muebles y llegan aquí. ¿Qué pasa con la parte turística? ¿Sí? Una propuesta turística que nos permita, digamos, tener paquetes, a modo de ejemplo. Un paquete, no sé, 3 noches, 4 días, 3 noches en Buenaventura. Primer día San Cipriano. En la noche, Buenaventura, para retener al turista aquí un rato, que no pase derecho. En la noche, Buenaventura. Con propuestas culturales. No solo baile, sino también poesía, que aquí tenemos, la cultura nuestra es riquísima. Pero a veces casi que nos limitamos al tema del baile, y que es muy hermoso, pero tenemos mucho más para mostrar. Una noche aquí turistas, pero posteriormente, al día siguiente, entretengamos un rato más, visitas a los esteros, visitas al sector portuario, y al día siguiente, playas y retorno, pero una propuesta estructurada bajo distintos operadores que puedan ofrecer esos servicios. Ahora bien, tenemos otro, la minería ancestral. La minería ancestral organizada, eso ayuda a cuidar el medio ambiente. De modo que yo, digamos, apostaría por desarrollarla de ahí primero. Tenemos cómo hacerlo en el distrito para ofrecer todas esas oportunidades. Déjeme decirle que es que el sector portuario cada día generará menos empleo. Y los puertos son importantes por lo que generan a su alrededor, agregarle valor a la carga, asentar industria con vocación exportadora en el país.
Y eso es lo que tenemos que apostarle, pero de manera estructurada. Creo que hay mucho que desarrollar, que sacar de allí, mucho que rescatar. Creo que este programa es un poquito pequeño para eso. Y los invitaría a todos ustedes a que busquemos un poco de información al respecto y si estaría de acuerdo poder hablar después del tema. Claro. Señora Esperanza, ¿quisiera agregar algo? El tema ecoturístico, que es como quien dice nuestra gran fuente que se avisora, que nos está mostrando, que está diciendo que ahí está, pero que no le ponemos el trabajo suficiente. Y englobar diciendo que tenemos que reconocer los bonaerenses que a nosotros nos falta trabajo. Nosotros nos quedamos en las solicitudes. Solicitamos al gobierno nacional, solicitamos al gobierno departamental, solicitamos, hemos hecho propuestas y nosotros nos falta trabajo. Por esa misma condición de la desarticulación. Entonces un gobierno llega, ¿cierto?, y no recoge el proceso que viene para terminarlo. Entonces ya esos 22 años que hemos pasado de desarticulación, del plan de ordenamiento que ya está tan obsoleto, ya lo tendríamos actualizado hace muchos años. Pero tenemos que estar hoy nuevamente volviendo a hablar del plan de ordenamiento y sin la norma es muy difícil pensar en desarrollo. Muchísimas gracias. Ya para pasar a otra, bueno, no para pasar a otro, sino para adentrarnos un poco más en el tema ambiental. Para los ambientalistas y conocedores del PIEDB, por ser un territorio rico en biodiversidad, dinámica hídrica, riqueza forestal y con un arraigo étnico-cultural de pueblos negros e indígenas, ¿cuál es el enfoque diferencial que debe tener el PIEDB? Bueno, buen día para todos y todas. Yo primero que todo me iría más allá. Nosotros hemos de acogernos, pegarnos a una ley de 16-17, revisar muy bien los que son los acuerdos del paro cívico y ahora sí llegar a lo que es el Plan Integral Especial de Desarrollo de Buenaventura. Y nosotros, esos serían nuestros vehículos para poder darle a Buenaventura ese desarrollo que se merece. Yo pienso que ahí están los instrumentos para que todo alcalde que llegue al ejercicio revise y de ahí pueda sacar su plan de desarrollo. Ahí está plasmado. Creo que nosotros por estar en el Chocó biogeográfico que nos encontramos y con las 11 cuencas hidrográficas que tenemos en Buenaventura, aunque siempre decimos 2 por su mayor ampliación, pues tenemos toda una riqueza. En nuestro Buenaventura nos dedicamos a conservar y esa conservación que a veces se miró como unos bonos verdes, como unos bonos de carbón. ¿Es por qué? Porque nosotros conservamos. Creo que del PIEDB, donde están los horcones, los diferentes horcones, y están los proyectos para poder ver un Buenaventura diferente, y como lo enfocamos desde el PIEDB, pienso que deberíamos de darlo a conocer y ampliarlo más a la comunidad para que también hagan sus aportes. Pero siento que ahí está, en el PIEDB, está contemplado el desarrollo de Buenaventura. Desde la mesa ambiental del Comité de Paro Cívico, como lo decía ahora el compañero Azalón, nosotros estamos apostándole a lo que es la política de educación ambiental y también apostándole a la política hídrica. ¿Qué es que nosotros tengamos esas políticas? Porque esas son las que rigen, ¿sí? Y si esas son las que rigen, desde nuestros niños, desde la escuela hasta la universidad, deben conocer cuál es el potencial que nosotros tenemos. Y creo que desde el PIEDB está lo que nosotros en Buenaventura buscamos. Lo que me gustaría era que revisáramos todo lo que contempla el PIEDB. Si la comunidad de Buenaventura, en vez de estar un poco disperso y mirando al PIEDB o al Comité de Paro Cívico como que fuéramos unos
contrarios, sería más bien coger esas herramientas, estudiarlas, leerlas y hacer aporte. Pero desde el enfoque diferencial, creo que como comunidades ancestrales que estamos en este territorio de Buenaventura, como el distrito, lo diré como municipio, segundo a nivel de Colombia, y digo que yo diría que casi el primero porque alguna cantidad, digamos, de la parte marítima no se ha tomado en cuenta, entonces vendríamos siendo el primero. Tenemos muchos que aportarle desde la parte hídrica. Hay un proyecto que lo podemos mirar desde la política hídrica, que es la venta de agua potable, esta agua de río, al exterior. Miren que el agua hoy ya está negociándose en la bolsa de Wall Street y nosotros vendiendo menos del 1% del agua que va al mar, nosotros estaríamos generando ingresos, riquezas y apoyando a este Buenaventura que tanto lo necesita. Yo quisiera terciar en ese tema del agua. Hay una situación que se ha venido hablando y es la comercialización del agua. Mire, mientras nosotros no tengamos agua en Buenaventura, dándole a la gente, John, va a ser muy complicado que nosotros estemos de acuerdo que se venda el agua. Creo que es una oportunidad y es un negocio. Pero primero pensemos en solucionar un problema que tenemos en la ciudad, que es el problema del agua. Hace poco tuvimos un foro con un invitado que vino de la Universidad del Agua y él planteaba la misma cosa. El doctor Estupiñán también lo planteó aquí en Buenaventura desde hace mucho rato, sobre esa necesidad que Buenaventura se convierta en un exportador de agua. Y estamos de acuerdo que a eso tenemos que apuntarle, porque se dice que la riqueza más grande y que la próxima guerra va a ser no por gasolina, sino por agua. Pero si nosotros no logramos darle agua a la comunidad bonaerense, va a ser muy complicado que pensemos en el negocio como tal. Claro, por supuesto. Estoy de acuerdo en parte con el compañero Eric, pero miren, la apuesta de la administración distrital de Víctor Hugo Vidal es arrancar. Es decir, ¿cómo voy a hacer que esto que dice Eric se dé y que Buenaventura, la comunidad de Buenaventura pueda tener agua? Bueno, entonces la empresa estaba en manos de un privado que por 20 años nosotros lo que vimos fue más bien deterioro, ¿sí?, de cuando estaba Acuavalle en ese entonces. Claro que en ese entonces era menos población y digamos que ya la tubería quedó obsoleta y además mucha del agua que pues nosotros dejamos perder en ciertas partes periféricas de la ciudad. Pero por lo menos ya se comenzó. Y cuando ya hacemos ya la administración hace todo ese esfuerzo y trae a la empresa y le dice, bueno, una empresa pública, está brindándole y está diciéndole a toda la comunidad de Buenaventura, pensemos cómo podemos hacer que el agua le llegue a cada casa de Buenaventura y que por lo menos sean 12 horas. Entonces, yo creo que podemos ir pensando, como el mundo está avanzando y el mundo está teniendo como el agua su máximo potencial, es el agua. Entonces yo creo que nosotros podíamos ir avanzando. Ya tenemos prácticamente un proyecto de que es la venta, que podríamos comercializar el agua, y en la Wall Street, como le dije, ya se está haciendo. Hay más de 20 empresas grandes a nivel mundial que están hablando del agua en la Wall Street. Entonces yo creo que nosotros con esas 11 cuencas que tenemos y la administración vaya haciendo el trabajo, que es un trabajo, digamos, hasta que puede ir en forma paralela. Entonces vamos haciendo este trabajo y vamos haciendo de que la gente en Buenaventura, en sus viviendas, tengan las 12 horas de agua, sino las 24. Bueno, entonces yo creo que ahí no habría problema. Nosotros tenemos esta riqueza y a nivel mundial, créanme que Buenaventura en el 2001
se habló, el gobierno nacional y la USAID hablaban de que uno de los pulmones importantes en Colombia y que generaba oxígeno era Buenaventura. Era Buenaventura. Esa es una información casi que clasificada. Nosotros la pudimos mirar porque estaba en Bogotá y conversamos ahí con unos compañeros. Entonces uno se queda asombrado cuando nosotros podemos exportar oxígeno. Y se habló en ese entonces, se hablaba del agua que produce Buenaventura. Mire, cuando usted coge una botella de agua, y pues ya hicimos las pruebas, estas botellas de agua que nosotros ingerimos, estas, ustedes pueden mirar que ahí en contaminación viene aproximadamente con un 18%. Pero cuando usted coge un vaso y usted le pone en una quebrada como nosotros hicimos y se midió, ¿sabe cuánto es la contaminación? 4%. Y entonces, ¿qué decimos? Nosotros y hay una cosa, cuando usted, este tipo de agua, ¿qué lo hace? A uno le dicen ¿por qué usted cree que las propagandas o en los comerciales le aparece una quebrada? Siempre, y ahí ponen la botella. ¿Pero qué quiere decir? Que la pureza está allá. ¿Ya? Y nosotros podemos mirar que si usted coge una botella de esta agua y usted está tomando, mirará que usted cada rato quiere tomar porque esto lo que produce es más sed. Si usted coge un vaso de agua, lo pone en una quebrada, usted toma agua de la quebrada, sucede que esa agua viene mineralizada, contiene los minerales, porque es de la tierra, pero esta es desmineralizada, esta le sacan los minerales. ¿Con qué fin? Pues para que nosotros consumamos más, nosotros somos unos elementos de consumo. Entonces, eso es como porque creemos que desde Buenaventura podemos hacer las dos cosas a la par. Gracias. No, déme la oportunidad porque este tema me gusta mucho y como este es un tema educativo, John, gracias. Yo creo que esta discusión que pone John y Eri es importante que los bonaerenses sepamos para que nos metamos al proceso. Yo creo que esto lo resolvemos primero organizándonos internamente. Y para organizarnos internamente creo que hay dos procesos que están dando que es importante que nos involucremos. El primero ya lo mencioné, la política hídrica. ¿Por qué es importante? Porque la política hídrica me va a dar las dimensiones de qué hacer con el recurso. Primero me va a decir la oferta, ¿sí o no? ¿Qué estamos produciendo nosotros que hoy no tenemos los datos? Simplemente decimos, tenemos mucha agua, pero en concreto no tenemos los datos. Entonces la política tiene que decirme qué capacidad de producción tengo yo. Segundo, tiene que decirme cuál es la demanda interna. Según lo que produzco, qué demanda entrego. Y el excedente, que tengo que hacer mucho de eso, me puede servir para el comercio exterior. Pero primero tengo que hacer con esto. Pero la política hídrica me va a decir también temas de uso y de ordenamiento. Estamos mal usando los recursos hídricos. ¿Sí? Reitero, los 17 cuerpos de agua que tenemos en la escena urbana, miren cómo las tenemos. Ahí hay un tema de uso y de ordenamiento y manejo. Entonces la política me va a dar esto. Y la política educativa en torno a eso. En torno a eso. Entonces ese es un primer elemento. El segundo lo mencionó John, ya tenemos la empresa. ¿Sí o no? Ya logramos que la empresa no esté en manos de un privado, sino que esté en manos del Estado. Por eso tenemos que avanzar en la reglamentación, como se ha mencionado acá. Entonces en este momento está en curso, en negociación con el Consejo Distrital, de cómo llegamos a tener la empresa pública distrital que maneje el agua, que maneje el recurso hídrico, que ese es otro elemento que tenemos que involucrarnos nosotros también. Entonces, si nosotros como bonaerenses logramos tener una organización en esos dos aspectos, el instrumento de política pública, ¿sí?, y la organización interna, que es la empresa, nos va a quedar fácil resolver este asunto. Y allí tenemos que involucrarnos todos y todas, porque eso va a determinar enormemente el presente y futuro de nosotros a partir de ese recurso hídrico que tenemos. Disculpe si me le meto mucho, pero no podía dejar pasar No, esto... Importante. Esto es un espacio en que los hemos invitado a todos ustedes para que por favor nos cuenten su experiencia, sus vivencias, todo, porque son los profesionales y los expertos, ¿sí? Recuerdo bien en el anterior programa que estábamos hablando, comentábamos que teníamos que priorizar, que todas las cosas eran importantes, pero teníamos que priorizar. Bueno, señora Absalón, por favor, respondamos a la siguiente pregunta. Los conflictos y dinámicas territoriales, los asuntos relacionados con la gestión catastral de territorios étnicos, expansión urbana y titulación,
¿Cómo se pretenden abordar desde el PIEDB o cómo se deberían abordar? Gracias, Carlos. Bueno, creo que este es uno de los asuntos pendientes que tenemos también en el distrito en materia de ordenamiento, pero también en materia, reitero, de finanzas públicas, de finanzas del distrito, porque nosotros no tenemos nuestro catastro, nuestro censo predial, no lo tenemos actualizado, lo tenemos desactualizado. Y eso nos está generando conflictos en el uso, ¿sí?, y en la apropiación del territorio, ¿sí? Ejemplo que siempre colocamos acá, cosas que sucedieron, por ejemplo, en lo que aquí conocemos como la vía alterna interna, que se generó un poblamiento a la luz de la actividad de la logística portuaria, pero sin un ejercicio de planificación y de ordenamiento y de procesos administrativos. Y ahí estamos generando unos conflictos territoriales. Creo que la administración distrital y el PIEDB y el conjunto de instrumentos que tengamos tiene que ponerle cuidado a eso, para poder tener un nivel de ordenamiento. Y el tema de finanzas del distrito es porque allí se están generando se generan unos impuestos que el distrito no lo está recaudando, ¿sí? Porque la mayoría de esos predios están ubicados como lotes, como terrenos, no como la actividad que generan. El ejemplo lo tenemos en el centro de la ciudad también. Buena parte, la mayoría de la infraestructura que tenemos en el distrito de Buenaventura están dentro del censo como lotes, no como la infraestructura que tienen. Entonces creo que ahí hay un asunto importante y que tiene que abordarse, diría yo, de alguna manera con urgencia. ¿Cómo logramos actualizar, ¿sí?, nuestro catastro? ¿Cómo logramos organizar administrativamente lo que haya que hacer? Por un lado, para resolver los conflictos que se puedan generar y que se están generando en zonas como la vía alterna interna, cómo se respetan los derechos de las comunidades, pero también cómo se respeta el derecho, pues, al desarrollo de la actividad logística como se está dando allá, pero cómo el distrito gana también en términos de impuestos para poder generar procesos de desarrollo. Y creo que ese es un tema sustancial. Reitero, aquí dice que cómo se aborda desde el PIEDB, pero debemos de abordarlo desde los distintos instrumentos que tenemos en la administración, y sobre todo es una tarea que esta administración ya la está emprendiendo. Si no la alcanza a terminar, debería ser una de las tareas importantes a continuar en la administración que sigue por las situaciones que acabo de mencionar. Gracias. Hablamos un poco de infraestructura. ¿Alguno de los conocedores de infraestructura le gustaría aportar algo? Se instaló la vía alterna sin que hubiera una propuesta que acompañara su desarrollo en términos de la norma como tal. Entonces lo que se desarrolla alrededor de la vía alterna resulta ser ilegal en términos de las propuestas como tal desde el punto de vista urbanístico, ¿sí? Entonces si nosotros vamos a la vía alterna, nosotros encontramos que más del 80% de lo que hay ahí instalado está ilegal, es decir, no tiene la licencia correspondiente para instalarse. Entonces, si no tiene la licencia, no puede recogerse en el predial para decir, usted está aquí y esto, estar a usted equivale todo este dinero. Entonces, el dinero que se está desaprovechando por parte del distrito en esa vía alterna es una cualquier cantidad. Pero no solamente entonces estamos en la vía alterna, porque ya estamos instalados en la vía que va para Agua Dulce. Entonces cojámosla pues rápido, porque va a pasar exactamente lo mismo. Sin norma, ¿cierto? Sin norma urbanística, el distrito está desaprovechando muchísimos recursos, pero además está dejando de dirigir el desarrollo de la ciudad. Dirigirlo con todos los habitantes, con todo lo que significa crear unas propuestas de desarrollo articuladas que engloben todo lo que se requiere desde el punto de vista urbanístico, económico, social y de productividad. Señora Absalón, ahorita hablabas un poco de las dinámicas. Te quiero preguntar ahorita de otra dinámica. El cambio climático y el riesgo de desastre es una de las mayores preocupaciones a nivel societal. ¿Cuáles deben ser las principales apuestas del PIEDB en estas materias? Bueno, sí, como lo indica aquí la pregunta, y creo que aquí todos hemos escuchado de las mayores preocupaciones que hay a nivel global, es lo que está sucediendo con el cambio climático, ¿sí? Lo que está sucediendo con los riesgos de desastres, las inundaciones, los incendios forestales, etcétera, etcétera. Por lo tanto, eso se constituye en una prioridad, digamos, para todos los actores gubernamentales, comunitarios, etcétera. En materia del PIEDB y del ente territorial, creo que tenemos una oportunidad de oro, reitero, en la mesa de ambiente del paro cívico. Quedó como un compromiso el tema de la
formulación e implementación del Plan Distrital de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático. Así quedó exactamente. Bien, como una apuesta del territorio para definir desde la particularidad étnica, territorial, socioecosistémica, cómo nos adaptamos a los impactos del cambio climático, pero también cómo los mitigamos, ¿sí? Para no quedarnos simplemente en proceso de adaptación, pero también cómo somos capaces de atender los niveles, ¿sí?, que está teniendo la marea, ¿sí?, que son superiores a los que tradicionalmente tenemos y que en algunas ocasiones está generando inundaciones, está generando impactos a muchos cultivos, etcétera. Yo creo que allí tenemos una oportunidad importante. ¿Cómo nos adentramos todos los actores para avanzar en esta situación del cambio climático? Y aquí queremos hacer referencia en algo. Cuando se habla de cambio climático, normalmente en el subconsciente nuestro se dibuja que es una responsabilidad de las entidades ambientales o los sectores del medio ambiente. El tema del cambio climático es un tema transversal que nos compete a todos los sectores porque sobre todos nosotros tiene impacto. Tiene impacto sobre el sector productivo, tiene impacto sobre la salud, tiene impacto sobre la educación, sobre el territorio, obviamente sobre los ecosistemas y los recursos naturales, pero es un tema que es transversalizar a todos. Entonces creo que aquí tenemos una oportunidad también de cómo somos capaces, reitero, ¿sí?, los diferentes sectores, que es parte, digamos, de las dificultades que hemos tenido en Buenaventura, que no ha habido esa capacidad de que a partir de la diferencia y de lo que cada uno desarrolla misionalmente, nos sentemos a confluir en instrumentos como estos. Y aquí este instrumento de cambio climático desde el distrito nos da una oportunidad de decir cómo es. Pero también este instrumento nos va a permitir dialogar con la sociedad a nivel nacional y a nivel global. Creo que una de las prioridades, si a mí me preguntan, una de las prioridades que uno debería discutir con el próximo gobierno nacional es cómo le damos fuerza a un instrumento como este. Pero también cómo lo ponemos en la agenda internacional. John decía, Buenaventura tiene una capacidad de producción de CO2 de no sé cuántas toneladas. Creo que no tenemos todavía cuantificado cuánto, y es una contribución para la sociedad global. No es únicamente para nosotros. Los ecosistemas manglares son de los ecosistemas que mayormente reservan CO2, pero no tenemos nosotros esa cuantificación. Por adicionalmente, como no hay esa conciencia, ese conocimiento de qué significan los ecosistemas de manglar para estas discusiones globales, eventualmente no estamos dando el uso racional que deberíamos darle. Entonces allí eso nos pone en una apuesta importante. Entonces creo yo de que deberíamos nosotros, ¿sí?, cuando este proceso comience a andar, porque está un poco pegado aún con la discusión con el Ministerio del Medio Ambiente, es una oportunidad de todos los actores para sentarnos a definir cómo nos adaptamos, cómo mitigamos el cambio climático, pero fundamentalmente cómo atendemos las situaciones de riesgos, ¿sí?, que nos generan a todos, no solo a las comunidades, sino también a las empresas, ¿sí? El sector turístico, el sector portuario, el sector logístico, el sector pesquero, el sector maderero, todos son sectores vulnerables a los impactos del cambio climático y al riesgo de desastre. Y allí tenemos no solo una necesidad, sino una oportunidad para poder mirar cómo atendemos esta situación. Y allí ya tenemos una apuesta, ¿sí?, desde la Mesa de Ambiente del Paro Cívico, quedó en el acuerdo. En este momento se está negociando con el Ministerio del Medio Ambiente el proceso de discutir los términos de referencia, cuáles son los alcances que deberíamos de tener, pero también es una meta del Plan de Desarrollo de la Buenaventura con Dignidad que está confluyendo allí. Entonces nos toca que sentarnos entre todos para mirar cómo avanzamos en la formulación e implementación de este instrumento. Esperanza, tú que fuiste directora de planeación, digamos en términos de la zonificación del territorio, para mitigar el riesgo de las comunidades. Yo creo que ahí Esperanza tiene un aporte interesante también. Hay una circunstancia bien especial con relación a nuestra potencialidad ambiental, que es que desde el otro lado nosotros tenemos que mirar con mucha fortaleza el tema del tema de las circunstancias de las basuras, por ejemplo, ¿cierto? Nosotros tenemos toda esa potencialidad que muchas veces se ve vulnerada porque nosotros no trabajamos el tema de cómo nos ubicamos en el mantenimiento o en el mejoramiento de ese medio ambiente. Ese tema ambiental para nosotros en Buenaventura es un alto turmequé
que se junta con el tema de desastres. Y nosotros lo dejamos como un capítulo más adicional, como subyugado o rebajado en términos de cuando hablamos de la hacienda o cuando hablamos de la planeación, no. El tema ambiental y el tema de el manejo que debemos tener con desastres tiene que ser como cuando decimos un organismo o un capítulo aparte que lo esté mirando desde arriba y totalmente transversal en todo el trabajo que nosotros tenemos que hacer. Ese tema es, de alguna manera, desde el punto de vista de la planificación, una herramienta muy grande, muy fuerte para poder dirigir y establecer cómo las políticas deben aterrizarse y desarrollarse, y no que queden con la falencia de esa mirada de la parte de desastres y de la parte ambiental. Okay. Muchas gracias. Sí, por supuesto. Miren, el cambio climático se viene dando antes de nosotros existir como humanidad, desde la era precámbrica. Hay 3 eras, que en la precámbrica, las 4 eras precámbricas, la paleozoica, la mesozoica y la cenozoica. Y vienen unos periodos que son precámbrico, cámbrico, ordovícico, silúrico, devónico, triásico, jurásico, cretácico y carbonífero. Sucede que en ese entonces, en esa era precámbrica, pues lo que pasa era que como no existía vía y todo esto era volcanes, entonces ¿qué sucede? Que toda esa cantidad de emisiones está en la atmósfera. Pero la misma Tierra tiene esa capacidad de oxigenarse, y en ese cambio que fue dando, hasta que pudo haber vida, estoy avanzando bastante rápido, hasta que pudo haber vida, y poco a poco se fue normalizando. Luego nosotros, el hombre, el ser humano, en esa parte antrópica que tenemos, entonces lo que hicimos fue aparecer, sí, con un desarrollo, y lo llamamos la era industrial. Y en esa era industrial vamos a poner como ejemplo el tren. Todo lo que tiraba el tren era emisiones de monóxido de carbón y etcétera, ¿sí? Toda esa era industrial, cada fábrica, cada industria. Y pasando a esa era industrial, pues que creíamos que íbamos a llegar a la era digital, pues vino la era militar. Y esa era también, ahí hubieron unas guerras, hicimos todo un compendio para que este sistema y este cambio, este degrado, más bien, estuviese así. Hoy continuamos en las mismas. Hoy estamos en eso, y si la humanidad que hoy está hablando de esta degradación no ponemos de nuestra parte, pues los rayos solares nos van a llegar más directamente. Ustedes saben que existe una capa ozono que no nos dicen, pero se está deteriorando. Y inclusive, miren, un simple avión, el avión va volando, pero en su gasolina, que es especial, ¿qué compuesto lleva? Pues lleva unos minerales como plata, que genera daños también a las nieves, a las nubes. Entonces, nosotros acá no sufrimos de lluvias ácidas, pero en otras partes sufren de lluvias ácidas. Entonces, el mundo se quiere oxigenar, y nosotros, el ser humano, estamos casi que en una competencia de que no se oxigene. Gracias. Yo tengo una inquietud aún mayor, es decir, nos preocupamos por algo que sí nos está afectando, pero yo creo que acá en la parte nuestra, lo que tiene que ver con la placa de Nazca en Sudamérica, el riesgo sísmico, y usted que es geólogo, a mí me preocupa esa parte de los riesgos sísmicos. En Buenaventura, que estamos en esa zona, pues las construcciones en Buenaventura no cumplen con esas normas, y uno de los mayores riesgos que nosotros tenemos es un desastre natural, y creo que ahí sí es importante que empecemos como a mirar esa parte, ¿no? Bueno, yo en su momento, eso fue para el 2005 por allá, propuse que se hiciera en Buenaventura el estudio de microzonificación sísmica, cuando estuve como en la oficina de gestión de riesgo ante prevención y atención de desastre. ¿Para qué? Porque es que nosotros desde ahí podíamos revisar, mirar, conocer nuestro suelo y nuestro subsuelo.
Si ustedes notan en Buenaventura, en algunas partes, usted levanta y una de las noticias era, no es que una casa se hundió, se fracturó. Ya esa casa fracturada, pues usted ya no puede vivir ahí, las familias no pueden vivir ahí, Eric. ¿Qué sucede? Que es que en Buenaventura estamos en unas franjas que sufren de licuefacción. Licuefacción se da en la parte interna, es un movimiento entre agua y suelo, que puede ser limo arenoso, puede ser areno limoso, puede ser diferente o puede ser pantanoso, o el mismo humus que es generado por la parte orgánica se queda dentro por todos los rellenos y sucede que ellos sufren degradación. Por eso es que cuando hablé ahora de la jera, ustedes saben que de dónde viene el petróleo, de toda esa cantidad de la parte orgánica, de los animales, árboles y todo eso, y se genera el petróleo. Bueno, acá no se nos genera petróleo, pero sí se genera una licuefacción y que eso está perjudicando a la vivienda. En cuanto a la placa, sí, nosotros nos unen dos placas que son la placa Nazca y la placa sudamericana. Dios no quiera, pero en su momento el sismo más fuerte, con mayor intención que hubo en Colombia, se dio en Buenaventura, que casi 9.2, llegando a 10. Eso es algo loco, eso es inimaginable. Pero ¿qué sucede? En ese entonces, lo que aquí cayeron unos cocos que están ahí, aquí no está esto habitado, prácticamente. Y las casas que teníamos eran unas chozas de paja. En ese entonces Buenaventura era pura paja, no teníamos ni siquiera el Eterní, ni el zinc. Entonces no causó daño. Pero si esa placa que se mueve a 5 centímetros cada, no es una forma, digamos, periódica, pero se da, que son 5 centímetros, pues ojalá Dios quiera que no nos vuelva a pasar acá en Buenaventura. Estamos a 50 kilómetros de esa falla. Y el mismo canal que tenemos hasta el estero Aguacate es la falla más grande que tiene Buenaventura. Entonces significa que esta falla nos está arropando a todos. Si ustedes analizan las partes altas que nosotros tenemos, si nosotros rodeamos, vámonos por el CAM, la alcaldía, nosotros miramos que si subimos, pues ya nos va cogiendo las partes altas, ya no va a llegar cualquier movimiento de agua, digamos, tipo tsunami, que nos pueda perjudicar. Y así bordeamos hasta el Hotel Cordillera y llegamos hasta acá, hasta la catedral. Pero esa parte de acá nos viene dando que es una parte plana, una parte de valle. Entonces, podríamos tener problemática. Gracias. Ahí radica el problema que tenemos y no le estamos parando casi de atención. Y yo digo, el cambio climático es cierto y lo tenemos que trabajar y lo tendrá que trabajar el mundo. Pero algo que tenemos que trabajar como bonaverenses son esos fenómenos naturales que sí nos pueden afectar y no le estamos trabajando en los planes de, por ejemplo, de construcciones sismorresistentes. Bueno, ya alentando un poco el tema, quisiera hacerte otra pregunta respecto al ambiente. La deforestación y degradación de ecosistemas estratégicos es una de las mayores preocupaciones de la agenda ambiental global y nacional. ¿Cómo se plantea abordar estas materias desde el PDB? Yo sé que ya es un poco de lo que hablaste, pero pues tratemos como de enfocarnos en este parte. Bueno, yo no sé, yo miro que el mundo está hablando de 4 temas muy importantes, que son soberanía alimentaria, cambio climático, energías limpias y paz. Enfocándome en la parte de la pregunta que tú me haces, miren, desde la mesa ambiental propuse que Buenaventura que se elabore el plan geológico, minero y energético para Buenaventura. Miren, no sabemos qué herramienta es esa, no la entendemos. Y me dio dolor cuando yo propuse en 3 reuniones que estuve en el PDB, dejé plasmado el plan y después salieron, me dijeron que había una comunidad que habían dicho que no, que eso no debía ir porque eso, la parte minera dañaba. No entendí.
La verdad que no entendí. Mire, cuando nosotros hacemos el plan geológico minero, y como lo dijo el ministro, sino que a veces no escucha muy bien, cuando en su momento le hablé de que Buenaventura debería tener el distrito geológico minero y energético y energías limpias, dijo, excelente idea. Hombre, le ponemos todo el gabinete para que lo creen. Y hoy no hemos hecho caso. Porque es que estamos hablando de que el mundo va hacia el norte y nosotros queremos ir hacia el norte pero cogiendo hacia el sur. Entonces créanme que van a ser diferentes las políticas de Buenaventura, van a ser diferentes. El plan geológico minero y energético te voy a decir en la parte de geología, contabilizar, mirar, revisar por medio de los SIC, de QG, RG, cualquiera de todos estos programas, dónde están las partes débiles, cuál es recuerden que nuestro Buenaventura, las formaciones que tenemos, nosotros tenemos unas formaciones que es la formación Raposo, la formación Yurumangui, y tenemos unos suelos que son cuaternarios. ¿Qué son suelos cuaternarios? Un suelo reciente. Esos suelos recientes son, para que nos entendamos, son arcilla, limos, etcétera. ¿Qué nos pasó cuando nosotros, la CBC en su momento, y lo estoy diciendo aquí en televisión para que todo me desmientan si es así, CBC me contrata para que yo haga un estudio de sitios de potencial erosión. Creo que Eri para ese entonces estaba en la radio, estaba también el finado Jaime y Hugo Herrera, que le tocó entrevistarme. Y luego que yo hago ese estudio, claro, el estudio era corto y yo el estudio lo avancé, pero por las formaciones que seguía, lo avancé hasta Cisneros. ¿Qué descubrí ahí? En las quebradas, que iba a haber una avalancha. Y lo plasmé en el documento. Le dije, va a suceder esto, esto y esto. Va a haber una avalancha, se van a perder bienes, va a haber pérdida de vidas, animales y humanas. Eso quedó plasmado. Si no se tomaban las medidas de anticipadas, pues de evitar eso. Eso sacó un documento la CBC que me acuerdo decía Montaño, noviembre 5 del 2005, y la avalancha sucedió en abril del 2006, algo así. ¿Sí? Yo ya estaba para ese entonces en Tipica haciendo un estudio en Europa. ¿Qué es lo que hice? Pues revisar todas las quebradas y las quebradas que me dan en V, miré los tipos de suelo, miré cuál era su roca madre y yo dije, esto arriba está pasando que hay unas colmataciones en casi todas las quebradas que dan en B. Hoy esas quebradas en B pues ya son quebradas en U, es decir, la parte final de la quebrada que era en B que cerraba, pues hoy por esa avalancha quedó en U. Pero la gente no ha tomado en cuenta una cosa, es que ahora se están generando unas quebradas en B. ¿Sí? Entonces, por eso cuando yo solicito que hagamos el plan, ojo, el plan geológico, minero y energético, es que además de eso, de que revisar toda la parte del distrito, tanto urbana como rural, porque en la rural está pasando que están inundaciones. Entonces, aquí al frente tenemos a Punta Soldado y se inunda cada rato. Y la zona de río, de mar y de carretera, que donde están nuestras comunidades, nuestros consejos, también están sufriendo eso. Entonces, eso por un lado. Y en la parte tenemos que, ¿cómo me decías? Sismo. Bueno, entonces como tengo que andar rápido porque este tema es muy amplio. Eric lo decía ahora. Tenemos como digamos una inquietud y una inquietud muy difícil, una inquietud que debemos de ponerle atención. Cuando digo que plan geológico minero, la parte minera es ¿por qué? Porque nosotros debemos de saber dónde tenemos cada mineral, cuál es su potencia del mineral. Nosotros tenemos explotación, nosotros tenemos minas de manganeso, el manganeso más puro, o sea, con mayor tenor a nivel de Centro y Suramérica, casi que es el tercero a nivel mundial, y lo tenemos aquí por millones de toneladas. Importamos manganeso de Brasil. Hicimos una prueba con Alemania, mandamos el manganeso de aquí, Alemania nos dijo, hombre, les compro todo el manganeso. Eso lo hicimos con el Geyser, ¿sí? Entonces,
Colombia se dedicó a importar manganeso. Y el manganeso sirve para millones de cosas. Sí, pero no sabemos qué tenemos. Entonces, por eso es el plan geológico, minero y energético. Y cuando hablo de energético es porque nosotros tenemos que apostarle a la energía limpia. El petróleo le queda hasta el 2050, máximo póngale 2060 o 2060 por políticas. Pero tiene ya esa es mi área, pero tengo que decir la verdad ante el público. Debemos apostarle a las energías. Mire, Estados Unidos ahora ya tiene una ciudad entera que no utiliza ya energía estas convencionales. Se dedicó solamente, tiene unos paneles solares y de eso le está dando, en California está dándole energía a eso. Bueno, muchísimas gracias. ¿Tiene alguna? Tiene sentido, digamos, pues claro, va a tenerlo, pero digamos que eso permitiría organizar la minería, que es lo que estamos planteando. Porque si no se hace, vamos a seguir en el desastre que cada cual por su punta, y el impacto ambiental ya lo hemos visto, Claro, pues en ese orden de ideas, señor Gilberto, desde su mirada como actor del desarrollo de infraestructura portuaria, industrial, biodiversidad, ecoturística, ambiental, ¿cómo calificaría la calidad de vida y bienestar social que tenemos hoy en la ciudad? Mire, digamos que esa es la pregunta más difícil que uno puede tener y yo preferiría no calificarla. No calificarla porque no tengo, digamos, como los parámetros para hacerlo. Pero sí sé, desde mi punto de vista, qué es lo que realmente deberíamos tener como elementos que potenciarían inclusive nuestro desarrollo. Porque aquí le hemos venido diciendo, nosotros hoy somos desconocidos por ser puerto y es la importancia que Buenaventura tiene para el país al final del día. Si esto no existiera, probablemente seríamos como el resto de los pueblos de la costa pacífica. Pero para desarrollarnos, ya que en el entorno logístico que he planteado, que permita asentamiento de industria con vocación exportadora y toda esta cosa, que es donde puede haber de algo que nos permita salir de las situaciones que tenemos, yo diría que tiene que avanzarse en esos elementos básicos. Estamos hablando de que no hay agua, estamos hablando, planteaste bien, agua 12 horas que va a haber, y pues bueno, imagínate, es una parte industrial, no. Los incentivos para el asentamiento de la industria, porque alguien me decía, no, pero es que sin servicios básicos ya no va a ir nadie. Y le decía, ¿y qué había en el Cauca? Y se asentó gran parte de la industria allá y los servicios llegaron. ¿Pero por qué? Había unos incentivos que permitían que el capital se asentara. Y esa gente trabajó, además, con una cosa que me parece que es muy importante. Bueno, usted se asienta aquí, pero además tenemos esta fuerza de trabajo. Y la gente fue y prepararon la fuerza de trabajo y la gente trabajando. Entonces, yo diría que tenemos que conjugar todos esos elementos, ¿no? Salud, educación, servicios básicos y ahora sí, los incentivos de carácter tributario que permitan que esa industria se pueda asentar para generar un desarrollo más. Sería básicamente eso. En ese orden de ideas, entonces, el sector portuario nos propone una de las opciones y el sector del desarrollo relacionado con el portuario, que son las industrias que pueden traer sus elementos y desarrollar aquí sus procesos, y la ley que se está desarrollando del incentivo económico puede hacer que se establezcan estas empresas aquí en Buenaventura y pueda haber un empleo estable. Mínimamente, con cierta certeza, se puede entonces desarrollar una familia o una persona. Pero otro de los sectores al que hay que trabajarle muy fuertemente es al sector del turismo ecológico o el turismo en general, ¿cierto? Porque ese sector no necesita las grandes inversiones. Nosotros tenemos, como quien dice, todos los elementos para poder desarrollar ese sector que está en las comunidades, que está en nuestros ríos, que está en nuestros mares y que está que las mismas personas inclusive puedan tener
una pequeña oferta turística sin hacer un gran desarrollo de infraestructura. Pero ya hemos visto cómo está llegando la población aquí a Buenaventura, hemos visto las estadísticas y ha ido creciendo este sector turístico. De manera que hay que fortalecerlo, hay que organizarlo y hay que dejarlo muy definido también en la norma, porque reitero que es que sin norma es muy complicado que llegue alguien aquí a establecerse o a funcionar. Pero también reitero lo que hemos dicho, es que hay que trabajar internamente. Cuando hablábamos del tema del agua, y ese es el tema diario, ¿cierto? Muy bien, es cierto, no tenemos el agua, pero resulta que aquí hay ejemplos de poder captar el agua permanentemente sin esperar solamente el agua que llega por el tubo. Tenemos aquí un edificio que se desarrolló en la ciudad y que decidió tener una solución para que hubiera agua permanente en el edificio, y ir captando el agua lluvia. Desde el Consejo Distrital se puede entonces proponer que toda edificación de más de tantos pisos tenga que tener una solución del agua que no solamente llegue a través del tubo, sino que pueda ser captando el agua lluvia de la ciudad. Y entonces tener un agua permanente, como ya les dije, un ejemplo que se tiene aquí en la ciudad. No tengamos que depender todo el tiempo del agua que venga por el tubo, porque va a ser muy complicado que lo tengamos. Y es que este problema no es solamente de Buenaventura, sino de otras ciudades del país también. De la otra cosa también escuchamos que hay dificultades con el agua. De manera que ese bienestar social está ligado ciertamente a unas herramientas y a unas propuestas que se debe tener del nivel nacional y desde el nivel local, pero también al trabajo interno que tiene que tener la ciudad en poner lo que le toca hacer, mucho trabajo, y ver que también en las casas pues hagamos los tanques y pongamos la solución para tener agua con mayor tiempo que el que tenemos hoy. Por así decirlo, cada uno poner su pequeño granito de arena. Sí, señora, Poner cada una uno 10. poner su grano de arena. Bueno, yo diría que nosotros en la parte de producción, digamos en el Pacífico y lo que es el distrito de Buenaventura, debemos apostarles también a nuestros productos autóctonos. Es decir, nosotros no, aquí nos da la chirimoya, que es casi que yo no la escucho por otro lado. Nosotros tenemos el coronillo, ¿sí? Y así como eso tenemos otros productos, pero nosotros no le sacamos, digamos, la utilidad a esos productos. Nosotros, ¿por qué no podemos hacer jaleas? ¿Por qué no podemos hacer compota? ¿Por qué no podemos hacer? Se puede. Entonces yo creo que nosotros podíamos dedicarnos, digamos, en la parte agrícola a ciertos productos que desde ahí podemos sacar diferentes subproductos. Y miren, vi ejemplo. Nosotros, nuestro ecosistema, el mayor ecosistema que tenemos aquí es el manglar. ¿Qué nos genera el manglar? Pues él lo que coge es el monóxido, lo absorbe y nos devuelve oxígeno. Listo. Pero tenemos el segundo, que es los naidizales. Los naidizales. Y nosotros aprovechamos el naidí hoy, por lo menos que es que le estamos dando más uso, pero mire que es muy pequeño. La UTSAID hizo un proyecto, ha hecho unos estudios, y sucede que una de las cosas que piensa la UTSAID es cómo sembrar por lo menos 5 millones de hectáreas en este Pacífico de naidí. Si nosotros, nuestras comunidades se dedicara a la siembra, cosecha y transformación del naidí, creemos que generaría aproximadamente lo que nosotros hemos mirado con unos compañeros, aproximadamente más de 400.000 millones de pesos para nuestras comunidades. Y esto se lo estoy diciendo tipo piso, ¿sí? Entonces, ¿creen ustedes que eso no nos daría más que nuestra gente dedicarse a sembrar productos ilícitos? Sí, ¿y por qué lo digo? Miren, si hoy un bulto de naidí, por decir, le están vendiendo casi que en 150.000 pesos. Vamos a suponer que lo vendan en 100.000. Si ustedes multiplican 1 millón nomás de bulto, ¿cuánto nos está dando? ¿Sí? Ahí nomás. Miren la cantidad de miles de millones que nos está dando. Supongamos que eso, en vez de ser 1 millón de bultos, que sean 5 millones de bultos. Analicen. Y eso, estamos hablando del bruto, sin la transformación. O sea, ¿cuánto nos daría eso para que nuestras comunidades acá vivieran tranquilos? Brasil hoy está haciendo con
sacando aproximadamente 200 subproductos del Atzaí. ¿Qué es el Atzaí? Que se escribe Acai, es el Naidí. Está sacando 200 subproductos. ¿Por qué nosotros? Miren, nos está llegando, en estos días nomás una compañera le llegaron unos productos que los pidió muy bien empacaditos para la piel, para el cabello, todas esas cosas de mujeres. ¿Y saben? De Naidí. ¿Y de dónde lo mandan? De Brasil. Entonces yo creo que nosotros podríamos dedicarnos a mirar nuestros productos y sacar los subproductos, pero eso sí, con el apoyo, la ayuda del gobierno, porque pues el campesino no tiene los recursos como para poder hacer eso. Gracias. Señor periodista, ¿puede decirnos cuánto tiempo y en qué elementos creen que nos falta para llegar a contar en Buenaventura con un positivo desarrollo de infraestructuras que armonicen lo territorial y ambiental? Yo creo que fundamental, más que el gobierno, es la gobernanza. En el momento que nosotros apliquemos el término gobernanza como debe ser, empezaremos a desarrollar todo lo que Buenaventura necesita. El problema de Buenaventura no ha sido de gobiernos, el problema de Buenaventura ha sido de gobernanza. No hemos sabido qué hacer con los elementos que tenemos para desarrollarla, y ahí ha estado el problema de la ciudad. Mire, hay estudios, los que usted quiera, que han dicho qué problemas tiene Buenaventura. Ahora le estamos agregando más. El PDB, el plan de ordenamiento territorial que nos hace falta y todo lo que usted quiera. Pero hay un estudio que, por lo general los estudios constan de 3 componentes, que es el social, el económico, comercial y sector financiero. Y el social, pues ya entendemos que es la población, que lo económico, que nosotros aquí mucha gente todavía está equivocada y estoy de acuerdo. Nosotros somos un territorio que es portuario, y no podemos alejarnos de una realidad, porque hay mucha gente que mira los puertos como que si fuesen enemigos nuestros, y estoy de acuerdo con lo que planteaba el ingeniero Gilberto Asprilla al inicio de la conversación, y es que además de esos puertos, la parte logística se tiene que desarrollar, y eso porque la gobernanza no funciona de esa manera. No pensamos a una autoridad portuaria que es necesaria, que articule los puertos con la ciudad, no como ellos que le tienen miedo a la autoridad portuaria, porque creen que la autoridad portuaria lo que va a hacer es que ellos cumplan con lo que tiene que cumplir, y así debe ser además. Entonces creo que el tiempo que necesitamos es el tiempo que los bonaverenses empecemos con sus mandatarios, con sus líderes, a que esa gobernanza funcione. Y si usted me pregunta, pues, ¿por qué lo creo? Porque la historia nos lo ha demostrado. La historia nos lo ha demostrado. Aquí mucha gente llegó a los cargos y siempre llega convencido que tiene la solución a los problemas de Buenaventura. Pero con el tiempo se da cuenta que los problemas de Buenaventura son estructurales. ¿Y estructurales por qué? Porque la gobernanza no ha funcionado, porque es la única manera de que funcionen, es lo único que tiene estructura. Cuando nosotros hablamos de políticas, que en Buenaventura se aplican políticas de gobierno. Aquí hemos tenido un plan que se llamó Buenaventura Próspera. Y eso lo hizo el gobierno nacional, y al final no lo terminamos aplicando. Nosotros hablamos de zonas económicas especiales, pero hoy estamos hablando de CC. O nos ponemos serios en las políticas de Estado, que sean políticas de Estado y no políticas de gobierno para Buenaventura, o no vamos a llegar a ninguna parte. Por eso planteaba, al inicio de una de mis intervenciones, decía que si nosotros no logramos que los planes de desarrollo nuestros coincidan con los del gobierno nacional, siempre vamos a tener dificultades. Si queremos solamente pensar el territorio desde nosotros. Por eso nos encanta que hoy se converse con el gobierno nacional. Nos encanta que venga otro gobierno, cualquiera que sea, el gobierno que se plantee, pero que tenga en cuenta todo lo que Buenaventura hoy está organizando. Porque si no logramos concatenar eso con lo que el gobierno nacional vaya a plantear, vamos a tener inconvenientes. Porque hoy también estamos a 2 años del gobierno local. Y en 2 años tendremos otro gobierno local. Y si no logramos concatenar con este gobierno que va a entrar, vamos a seguir teniendo dificultades de gobernanza. Buenaventura, nuestra población, tiene que comprometerse con todos estos cambios, tiene que estudiar, tiene que aprender, tiene que conocer.
¿Alguien quisiera agregar algo para decir cómo considera que deben ser las acciones y los compromisos, ¿sí?, de la población? No, yo simplemente quisiera decirlo. Debemos de tratar de mantener el esfuerzo que estamos haciendo de estar sentados, ¿sí?, en el mismo escenario, respetando las diferencias de cada uno, porque nunca vamos a pensar iguales, respetándolo, pero teniendo elementos en comunes que nos permita avanzar. Creo que ese es un paso importante que hemos dado y hay que mantenerlo. Y eso mantenerlo en función, por lo menos, de los instrumentos que estamos avanzando, que hemos formulado. Hay un consenso importante alrededor del PIDB, del Plan Integral de Desarrollo Especial de Buenaventura 2040, por ejemplo, ¿sí?, donde hay unos proyectos, unos procesos en común. Bien, ya se va a avanzar en la formulación del nuevo Plan de Ordenamiento Territorial, que es otro instrumento que nos debe poner a converger. Bueno, aquí hemos hablado de la política hídrica, el plan de cambio climático, la ley que va a crear el decreto distrital para la creación de la autoridad portuaria. El acuerdo. Aspiramos que ese acuerdo distrital salga, digamos, en la próxima legislatura del Consejo Distrital. Igual aspiramos que salga también el acuerdo para crear la nueva empresa pública y distrital de servicio de agua, acueducto y alcantarillado. Entonces hay un conjunto de instrumentos y de normatividades que están avanzando donde debemos de converger juntos. Entonces creo que en función de esta pregunta, una primera cosa que debemos mantener es mantener ese esfuerzo, ¿sí?, comunitario en función de esos instrumentos. Y que los gobiernos, cual sea que fuera, tiene que comprometerse con esos instrumentos. A nivel local, ¿sí?, este gobierno que le queda un poquitico más de año y medio tiene que hacer el esfuerzo por comprometerse con eso, ¿sí? Igual el gobierno departamental que le queda un poco de año y medio largo también. El nuevo gobierno nacional que vamos a estrenar en agosto tendría que comprometerse con eso también. La cooperación internacional, el sector privado. Tenemos que hacer un esfuerzo porque todo el mundo confluya allí para evitar esa dispersión que hemos tenido de que cada cuanto, ¿sí?, viene un instrumento y no se empieza o se comienza y se termina a media, o cada quien anda con su propio instrumento bajo el brazo y nunca llegamos a ninguna apuesta. Y por lo menos tenemos una apuesta 2040. Yo creo que si nosotros logramos eso, en 2040 evaluemos cómo nos fue. Bueno, yo voy en esa línea y quiero terminar con lo que comencé. Mire, nosotros tenemos unas herramientas y son, le digo, la ley 1617, que debemos de desarrollarlas. Tenemos los acuerdos del paro cívico, tenemos el PIDB, tenemos el POC que se está desarrollando y en su momento el representante a la Cámara de Heriberto Sanabria estaba luchando por implementar otra ley que era la ley de sociedad, de la ley portuaria, algo así es la verdad, de la ley portuaria. Llegó como un 50%. Yo creo que esas herramientas en esas herramientas están todos los proyectos para que los hijos de Buenaventura en esta vez, por lo menos en eso, boguemos hacia un mismo lado. Entonces yo les pregunto, ¿a qué le estamos apostando a nivel de gobernanza, a nivel nacional, distrital? Yo creo que la administración distrital en su momento yo le solicité, porque hay una confusión en la parte minera, el desarrollo minero, pero no para explotar, sino para conocer, para nosotros conocer, para saber de dónde viene esto, cómo se hace, por qué los de afuera tienen la información y nosotros no, por qué los de afuera saben dónde ir, dónde llegar y nosotros no, y vivimos aquí. Y otro segundo punto, y aquí termino, es que las mesas del comité de paro cívico, las 9 mesas, deben ser fortalecidas, porque si no hay fortaleza en las mesas, pues es muy difícil. Se ha avanzado y se ha sacado del esfuerzo de cada uno, ¿sí? Pero todo lo que es el comité y las mesas, estamos haciendo un esfuerzo incalculable, pero debemos fortalecernos, debemos llenarnos de oxígeno, de vitamina, para nosotros poder sacar Buenaventura adelante como lo queremos, y el paro cívico es toda la comunidad de Buenaventura. Gracias. Nosotros no hay ninguna posibilidad
de sentarnos en una mesa, todos los entes que has planteado, la academia, sector privado, comunidad, si no generamos confianza. Yo diría que a partir de allí tenemos que hacer un esfuerzo muy importante para no vernos en la mesa conversando y como escondiendo, como tal, o yo creo que no. Entonces yo les invitaría a que tratemos, ustedes que están mucho más en las actividades, yo a veces me pierdo por ahí, pero esta mesa me ha gustado mucho, creo que hay temas que tenemos que seguir conversando a partir de este ejercicio, y cómo trabajamos en esa forma de generar confianza entre todos los sectores. Bueno, lo que quería decir era que nosotros somos, pero no actuamos con lo que somos. Entonces, esa dimensión de lo que somos no se ve en nuestro actuar. Nosotros decimos en los documentos que somos ese lugar, esa instalación geográfica que recoge toda la región pacífica, que recibe todo ese eje cafetero, que recibe todo ese centro del país y que se conecta con toda la cuenca internacional del Pacífico. Pero que actuamos como actuamos. Actuamos como si fuéramos esa pequeña comunidad en la que simplemente peleamos con todo lo que se aparezca. Entonces decimos, tenemos un gran enclave portuario, pero peleamos con el enclave portuario. Tenemos una gran potencialidad ecoturística, pero no desarrollamos esa gran potencialidad ecoturística. Y cada persona que vive en Buenaventura no se siente ubicado en lo que nosotros decimos que somos, sino que se siente como aquella persona que está ya hundida en su comunidad con tantos problemas. Pero esas personas no sienten que viven en este lugar que es el polo de desarrollo más importante prácticamente de Colombia. Se dijo muchas veces que somos el Pacífico 2021, que somos el polo de desarrollo de Colombia, que es por donde entra, como quien dice, el futuro del desarrollo de este país. Pero nosotros, ¿qué sentimos que somos? Entonces, eso es lo que logra la gobernanza. Simplemente ubicarse en la posición y nivel y altura que somos para poder comunicarse con todos esos sectores que están ahí adentro, pero que están afuera. Es que un gobernante de este distrito tiene que estar comunicado con esta cuenca internacional. Nosotros no solamente somos este pueblo que le falta agua en la tubería, somos este puerto, este enclave portuario, esta gran potencialidad ecoturística que hay que desarrollar para crecer con seguridad, pero es con todos nosotros. Gracias a todos por estar el día de hoy aquí. Por favor, continúen celebrando y aprendiendo todo lo que tenemos para enseñarles. Muchas gracias, doctor Milton.